Tiene la palabra la ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a todos los senadores, senadoras. Quiero plantear a propósito de esta ley la posición que ya ha expuesto el Ejecutivo en la comisión en su momento. Por supuesto, primero reconociendo lo importante que tiene la ley cuando crea los espacios costeros marinos de los pueblos originarios para preservar sus usos y costumbres indígenas, entregando la administración a comunidades o asociaciones, lo que no implica, por supuesto, la propiedad de estos espacios. Y siempre y cuando no existan derechos constituidos por terceros. Y, por supuesto, también que la CONADI haya acreditado los usos y costumbres que son alegados. Entendemos la motivación y las preocupaciones que se han planteado durante esta discusión respecto de la aplicación de la ley y reconocemos que ha habido algunas dificultades, especialmente en los temas, en los tiempos y las demoras que toman las tramitaciones de muchas de estas solicitudes, tanto en la tramitación de la declaración de un espacio costero marino de los pueblos originarios, como también en el paso siguiente, que es su puesta en operación. Sin perjuicio de eso, desde el Ejecutivo creemos que estas dificultades tienen más que ver con problemas de implementación que con el texto de la ley, que de hecho, por ejemplo, establece un plazo máximo para el otorgamiento de estas solicitudes que, tal como se ha señalado, efectivamente se extienden en la práctica mucho más de lo establecido. Y por eso hemos impulsado un conjunto de medidas administrativas que están coordinadas en una mesa intersectorial de nivel central donde participa el Ministerio de Desarrollo Social a través de la CONADI, pero también la Subsecretaría de Pesca y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas que intervienen en este proceso. Y en ese sentido quisiera dar cuenta de algunas de las medidas que hemos adoptado en esa dirección. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social y Familia se fortaleció la dotación este año 2025 de CONADI para mejorar los tiempos de emisión de los informes de los usos consuetudinarios, y eso ha permitido también agilizar y avanzar en tramitaciones que llevaban durante mucho tiempo esperando. También se han realizado acciones de capacitación dirigidas a las distintas Seremi y capacitaciones focalizadas en municipios y comunidades con planes de administración vigente para poder facilitar una buena implementación de esto. Y estamos también avanzando en la elaboración de una circular que esperamos que se pueda dictar en los próximos meses para mejorar la emisión de los informes de uso consuetudinario. Pero también en el caso de Subpesca se han adoptado medidas para ordenar los procesos internos de tramitación, como la actualización del memorándum que rige estos procedimientos, que unifica criterios y la difusión de esto, además como distintas medidas de capacitación y otras medidas para agilizar y hacer más eficientes las tramitaciones. Y por el lado de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se elaboró un manual de tramitación de las destinaciones y se actualizó el manual de análisis territorial incorporando los criterios de esta ley, pero además para facilitar y hacer más eficientes las tramitaciones se hizo una delegación de facultades desde la ministra de Defensa hacia el Subsecretario para las Fuerzas Armadas que permita destrabar expedientes en ese sentido, reconociendo por lo tanto las dificultades y problemáticas que se han levantado, pero tomando medidas también concretas administrativas que el Ejecutivo puede ejercer y que vamos a continuar en eso y dándole un seguimiento a nivel central. Además de eso, quiero reiterar algo que hemos señalado durante la tramitación desde el punto de vista del Ejecutivo, es que este es un proyecto de ley que, en la opinión del Ejecutivo y en particular el análisis técnico que hemos hecho, el proyecto de ley, al prever una medida legislativa que es susceptible de afectar los derechos de los pueblos originarios, está sujeta a la obligación de consulta establecida en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT.
y si bien el Congreso no ha realizado consultas de este tipo ni cuenta con una regulación de esto, sí es claro que el deber de consulta se aplica también a todas las medidas. Ya, gracias. Se aplica a las medidas legislativas y tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional han sostenido que este deber establecido en el Convenio 169 aplica y obliga a todos los órganos del Estado y tiene un carácter autoaplicable y por lo tanto debe ser aplicado. Y en virtud de ese deber de consulta y en caso de que durante esta tramitación este no se realice, el Ejecutivo realiza reserva de constitucionalidad en conformidad al inciso segundo del artículo 5º de la Constitución Política, que reconoce a los tratados internacionales de derechos humanos como límite a la soberanía y establece la obligación del Estado de respetar y promover estos derechos humanos. Por lo tanto, en virtud de esos argumentos, hacemos reserva de constitucional que eventualmente haremos valer si este proyecto avanza. Muchas gracias, presidente. Por reglamento, Fidel Espinosa, señor Espinosa. Sí, primero lamentar simplemente a la señora ministra que no se haga